Estamos al Buenos aire, buenos días, días. amigos y amigas de Café de Economía. En este domingo 18 de febrero, día importante en España porque se están celebrando ya las elecciones gallegas desde justo la hora que nosotros empezamos el programa, se va a determinar mucho qué es lo que va a pasar en muchos aspectos en España a partir de los resultados de dichas elecciones. Pero como eso implica que mejor no tocar temas de carácter político y demás, hoy vamos a hablar de un organismo importante, un organismo del que muchos habéis oído hablar a raíz del nombramiento de la que fuera vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño, recientemente, como presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Y como es uno de los organismos quizás más importantes de la Unión Europea, pues se nos ha ocurrido la idea de daros a conocer qué es, cómo funciona, la importancia que tiene, porque es un organismo creado en 1958 y que se puede decir que es el mayor prestamista no solo de la Unión Europea, sino del mundo, y que por otra parte, pues se dedica a financiar los proyectos, aquellos que den lugar a la cohesión y al desarrollo de la Unión Europea. Y el Banco Europeo de Inversiones pues hace préstamos de dinero bien a las administraciones central, autonómica y local, pues para financiar obras, para financiar proyectos y otro tipo de cosas. Y hoy, aunque parecemos pocos, somos suficientes porque dos de los nuestros están en obligaciones propias de sus cargos. Nuestro amigo Santiago está en las Islas Baleares, en Ibiza. Vaya, no es mal sitio, ¿verdad? Para hablar de una cosa que en Café de Economía hemos hablado en muchas ocasiones, como son los fondos New Generation, en una conferencia que va a tener lugar allí. Y nuestro otro contertulio, Víctor Piri, pues por obligaciones propias de su cargo, está preparando una noticia importante que se va a producir en los próximos días, y es que a lo mejor la Junta de Extremadura dentro de muy poco nos anuncia una inversión importante de alguna compañía automovilística que ha debido poner los ojos en Extremadura. Pero no adelantemos acontecimientos porque son noticias y cosas que iremos conociendo y desde sus propios protagonistas. Pero hoy vamos a hablar del Banco Europeo de Inversiones con nuestro subdirector Miguel Ángel Paniagua y con Miguel Cornejo, que es consultor y presidente de la Asociación Pompaelo, una asociación cívico-cultural de la Comunidad Foral de Navarra, radicada en Pamplona, y que suele hacer cosas absolutamente interesantes. Buenos días a los dos y si os parece, empecemos ya con el programa. Miguel Ángel, cuando quieras, nos lees el editorial y pasemos a contar qué es eso del Banco Europeo de Inversiones. Y sí, como dice nuestro amigo José Vicente Mari, resulta que Nada Calviño ha sido nombrada presidenta con una buena pasta porque cobra un sueldo alrededor de 280.000 euros. Pues vamos a conocer por qué se le ha nombrado, para qué se le ha nombrado y en qué puede beneficiar eso a España, ¿no? Adelante, Miguel Ángel Paniagua. Gracias, Eugenio. Buenos días a nuestros contertulios y a toda la audiencia. El Banco Europeo de Inversiones avisaba hace unas semanas de que el clima político y regulatorio frena la inversión de las empresas en España. La institución, dirigida por Calviño, señalaba que las empresas son pesimistas con el clima político y regulatorio a corto plazo, lo que les lleva a reducir su inversión productiva. Hay que recordar que la inversión productiva en España cerró en 2023 un 5% aún inferior al nivel prepandemia, y sobre el PIB estamos en niveles de la crisis financiera. Esto, que es una debilidad de país y que se ha venido denunciando por la oposición en los últimos años, es tan obvio que no entendemos cómo la actual presidenta del BEI no era consciente cuando era ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno de España. O quizá sí era consciente, pero las medidas estaban enfocadas a otros objetivos, no al crecimiento del país, sino exclusivamente a ganar elecciones y que Pedro Sánchez se pudiera mantener en el poder. Esta es la triste realidad de los últimos años de gobierno del Partido Socialista. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Miguel Cornejo.
el Banco Europeo de Inversiones es un organismo que es muy poco conocido por la sociedad, pero que de alguna forma es importante para las administraciones, tanto local como autonómica, como central, desde el punto de vista de que financia proyectos importantes que las administraciones quieren llevar a cabo. Podemos decir quizás que el Banco Europeo de Inversiones es a la Unión Europea lo que puede ser, por ejemplo, el hecho de que sea ese organismo junto con el Consejo de Europa y con la Comisión que cree realmente Europa en la sociedad de los 27. Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos y la reflexión de Miguel Ángel va a dar para bastante. El BEI es el brazo armado de la Comisión Europea. Es donde está la capacidad de hacer cosas, es quien pone el dinero. El BEI tiene dinero no solo por dotación, digamos, presupuestaria, como puede tener la propia Comisión, sino porque emite bonos. Es decir, no tienen las limitaciones que tiene la Comisión y sus departamentos a la hora de financiar proyectos. Al BEI le dicen, necesito políticas o financiar políticas verdes de estos tres tipos, y el BEI lanza una línea de préstamos o de inversión o invierte en fondos que a su vez distribuyen ese dinero por toda Europa. Es decir, es la que causa los cambios que quiere ver la Comisión. Y en ese sentido tiene un papel importantísimo a la hora de dar forma a la Europa que viene y en la que estamos. Y el que la señora Calviño haya acabado ahí es una noticia muy mala. Bien, hablando un poco de la señora Calviño como inicio del programa y por la causa de la cual estamos hablando del Banco Europeo de Inversiones, Miguel Ángel, eh, quizás el hecho de que haya tenido alguna responsabilidad en la Dirección General de Presupuestos de la Unión Europea antes de ser ministra, quizás por el hecho de que el presidente Sánchez sea el presidente de la Internacional Socialista, aunque tiene un pacto con el Partido Popular Europeo, los socialistas europeos, de cara a gobernar la Unión Europea. ¿Qué puede influir para que Nadia Calviño sea designada presidenta? Bueno, yo creo que el Porque hay interés que de... recordar que hace 4 o 5 meses, antes de las elecciones generales, se postulaba su candidatura, pero se hablaba que bien Alemania u otros países de la órbita del este de Europa, pues no estaban muy de acuerdo con esa postulación de Nadia Calviño, ¿no? Sí. Bueno, Nadia Calviño ya intentó irse de España hace ya unos años. Ha estado desde que ha entrado en el gobierno y ha visto un poco lo que se ha visto obligada a hacer, pues ha querido escapar y se le ha estado buscando una salida a nivel europeo y no se ha conseguido hasta ahora. A mí lo que me entristece es que esto pueda ser a cambio de otras cosas. Por ejemplo, con la oficina antiblanqueo, que parece ser que se estaba barajando instalarla en España. Espero que se acabe instalando y que no haya sido el nombramiento de Nadia Calviño un cambio de cromos con la Unión Europea y perdamos esa Ahora que lo institución. dices, y disculpa Miguel Ángel, ahora que lo dices, parece ser que para postular a Nadia Calviño también se ha sacrificado, creo que era la subgobernadora del Banco de España para algún cargo que iba a tener cercano a Luis de Guindos o algo así, ¿verdad? Sí, eso es. En uno de los órganos del Banco Central Europeo. No recuerdo cuál es exactamente. No sé si era en el, en el, en Consejo Económico o algo el así. que hace los rescates a las entidades, creo. Creo que era en ese organismo. Eh, sí, pero al final es que el interés de Pedro Sánchez es distinto. Es decir, Nadia Calviño ha estado con él desde el principio, ha apoyado todas sus políticas, a pesar, incluso en contra de los intereses del país, y ahora pues el premio que le ha dado Sánchez es este, y a Sánchez le importa más eso que otras cosas. O sea, el futuro del país, etcétera, le importa poco. Entonces, siempre prioriza sus objetivos personales frente a los objetivos de España, ¿no? Y este es un caso más, ¿no? Que para nosotros, para cualquier país, es positivo que la presidencia del BEI sea nuestra, sea española, lógicamente, pero claro, es que estamos hablando de una persona que ha estado sometida a los intereses de Sánchez
y peor todavía, a los intereses de la vicepresidenta Díaz, que como podemos recordar o tenemos que recordar, la mayoría de las batallas políticas que han tenido entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz las ha ganado Yolanda Díaz. O sea que no me parece que sea la persona más adecuada para dirigir el BEI, ya te digo, pero bueno, que siempre yo valoro positivamente que cualquier español esté al mando de uno de los organismos internacionales. Miguel Cornejo, de alguna manera esta batalla que durante la legislatura pasada, durante muchos tramos de la legislatura han mantenido Nadia Calviño con Yolanda Díaz, ha afectado en ocasiones a temas de la reforma laboral y a burradas que en un momento dado la actual vicepresidenta segunda del gobierno pretendía hacer. Y quizás Nadia Calviño era el parapeto, por llamarlo de alguna forma, de evitar esas burradas. No estaba muy de acuerdo con la reducción de las jornadas laborales ni de los días laborales y todo este tipo de cosas. Y por otra parte, resulta que cuando Nadia Calviño ha sido designada presidenta del Banco Europeo de Inversiones, el discurso que ha hecho allí al tomar posesión de su cargo ahora, primeros de año, resulta que se contradice con sus hechos aquí en el gobierno de España, ¿no? Completamente. De hecho, la impresión que yo diría que cualquiera de los que la están vigilando de hace tiempo tiene es que salió corriendo. O sea, ha encontrado una ocasión de salir de un sitio en el que no estaba en absoluto cómoda. Y es lógico, porque cualquier persona con conocimiento y capacidad no habría firmado lo que ha tenido que firmar ella por conveniencias de partido. Pero lo que comentábamos antes de los precios, más que instituciones opuestos, el problema y también es de los mentideros de Bruselas, se la designó porque la comisaria Vestager cometió varias, vamos a decir, imprudencias que molestaron a Alemania, con lo cual le retiró apoyo y decidió que, bueno, pues Calviño, ¿por qué no? Pero sobre todo lo que se atribuye es a que es un cromo, pero no, como decía, por instituciones, sino por contenidos. Es decir, os doy a los países del sur una persona vuestra en este cargo tan importantísimo, como hemos dicho, a cambio de apretaros las tuercas con las condiciones de deuda y con las condiciones de déficit en la regulación, digamos, que viene, en la, como se dice, reforma que viene de esos acuerdos comunitarios. Es decir, nos darían una persona, digamos, de confianza a cambio de apretar las tuercas. Algo que no le puede venir bien ni a España ni al gobierno de Sánchez porque es el único freno que puede tener a sus políticas de gasto. Mm. Miguel Ángel Paniagua, viendo un poco el comportamiento de Nadia Calviño, ¿qué se puede sacar en claro y en positivo de su nombramiento desde el punto de vista de que controle un poco las astracanadas que a veces hace el gobierno? Porque el Banco Europeo de Inversiones, decíamos en la presentación que es el mayor prestamista no solo de Europa, sino del mundo. Pero de cara a los proyectos que se puedan financiar con el Banco Europeo de Inversiones, nos puede pasar como con los fondos, que se pueden plantear decenas o centenares de proyectos, bien de ayuntamientos, de comunidades autónomas o del propio gobierno en financiación pues, de distintas cosas, obras o otro tipo de cosas, y que de alguna forma Calviño tenga que decir no o que tenga que parar los pies a Sánchez por culpa de la deuda y por culpa del gran déficit que tiene España. Pues no creo, porque yo creo que Europa no nos ha presionado para nada con el tema de la deuda y el déficit, y yo creo que va a seguir exactamente igual. Europa ha hecho dejación realmente de funciones desde el año 2019 y por ahora no veo visos de que recupere su prestigio presupuestario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquí la mayoría de los préstamos que financia, que hace el BEI son directamente a empresas, ¿no? Con lo cual, pues ahí no tenemos riesgo de mala utilización de esos préstamos. Sí, la parte que puede ir a través de las administraciones públicas, que pueden dedicarse a cosas que no sean suficientemente importantes y que endeuden a esa administración para el futuro. Perdón. Pero la mayoría van directamente a empresas, directamente los de más de 25 millones directamente a empresas,
a proyectos de inversión, y las de menos de 25 a través de muchas veces a través de entidades financieras, a través de un fondo que se crea del Banco Europeo de Inversiones, ¿no? O sea que a mí, además, me parece algo muy positivo la creación del BEI dentro de la Unión, porque decía Miguel que era el brazo armado, el brazo financiero, más que armado a lo mejor, de la Unión Europea, para poder poner en marcha todas esas políticas que quiere la Unión, ¿no? Y yo creo que todas aquellas instituciones que han hecho algo parecido les está yendo bien. Yo tengo el caso de Castilla y León, en el que tenemos un fondo de facilidad financiera que creó la Junta de Castilla y León y que está dando unos excelentes resultados. En España, además, nos interesa especialmente porque aquí, que estamos excesivamente bancarizados, en los momentos en que la situación no es muy buena, la banca pues siempre tiene sufre mucho a la hora de conceder crédito, y en algunos momentos necesitamos a otras instituciones que ayuden a las empresas, y especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Analizando un poco el trabajo del Banco Europeo de Inversiones, pongámonos en el caso de que España ahora mismo quiere cambiar, según dice Yolanda Díaz y según parece que plantea Pedro Sánchez, de alguna manera quiere cambiar el modo de actividad productiva, quiere cambiar el horario laboral de los trabajadores y los días de trabajar y demás. ¿Hasta qué punto nos puede influir el hecho de que sea complicado que España no tenga unos presupuestos generales del Estado, o bien pueda tener unos presupuestos generales del Estado tardíos en 2024? Miguel. Respecto al BEI, poco, en la medida en la que, como dice Miguel Ángel, la mayor parte de la financiación que viene del BEI no va, aunque a veces, digamos, sí que la gestionen entidades públicas, va a través de sus fondos o va a grandes empresas, que a pequeñas solamente a través de los fondos, o a través de acuerdos con bancos, que es una de las cosas que más hace el BEI. Acaba de firmar una barbaridad en Italia tremenda. En ese sentido, que no haya claridad presupuestaria, pues sí, dificulta acuerdos con administraciones, pero no es crítico. Lo que necesita el BEI es que Europa le diga: estos son los 4 criterios que quiero que financies, y tiran para adelante. O sea, que el riesgo país, digamos, no es especialmente problemático. Miguel Ángel Paniagua, el hecho del nombramiento de Nadia Calviño en el Banco Europeo de Inversiones de alguna forma se ha hecho desde el planteamiento político, vamos a decir, no desde un planteamiento profesional. Eso quiere decir quizás que dado la situación de que en el próximo mes de junio va a haber elecciones europeas, puede haber alguna mejora, puede haber alguna actuación del Banco Europeo de Inversiones de cara a dar más flujo económico, más flujo de subvenciones o inversiones hacia las administraciones españolas, ¿o no tendrá nada que ver esa posibilidad? No, yo creo que no. Yo creo que las políticas de la Unión Europea financieras, yo creo que incluso se recortarán un poco en el momento electoral, ¿no? Siempre pasa en los momentos electorales que se paran las políticas un poco a la espera del nuevo gobierno de la Unión, para ver un poco hacia dónde se dirige, ¿no? Hay unas operaciones pendientes que las anunció Calviño, la presidenta del BEI, anunció un fondo para las comunidades autónomas, que yo creo que estamos todavía esperando que aquí el gobierno de España lo ponga en práctica, o lo haga efectivo, y aparte de eso tendrá otras cosas, ¿no? A mí, el tema de Pedro Sánchez en la Unión Europea, que tiene bastante prestigio, más que nada porque es el dirigente de la Internacional Socialista, el presidente de la Internacional, no sé si es presidente o cómo se llama el cargo, de la Internacional Socialista. Y claro, una persona como él, de un país que está gobernando, como está el socialismo realmente en horas bastante bajas en casi toda Europa, pues al final, pues casi el único que sobrevive es él, con lo cual, pues ahí está, muy arriba, ¿no? Y eso pues le ayuda mucho a todo este tipo de decisiones, ¿no? Se le ha respetado mucho
desde la Comisión Europea durante estos años de gobierno, algo que yo no he entendido nunca. ¿Por qué? Con las decisiones que se han tomado aquí económicas que no tenían, que eran absolutamente nefastas en algunos casos para la economía española y los incumplimientos continuos de los niveles de déficit y deuda, ¿no? Pero a pesar de todo se le sigue protegiendo porque al final el resto de grupos con los que se negocian la mayoría de las cosas en la Unión Europea, que es el Grupo Popular y los liberales, al final tienen que negociar con él. Y eso al final él ha utilizado ese poder para poder satisfacer un poco sus intereses personales. Y en el caso de Nadia Calviño, pues eran simplemente pues, un agradecimiento a su labor durante estos años que ha estado ahí como protegiendo al presidente en el Ministerio de Economía desde 2018, desde que llegó al poder. En lo que dices, Miguel Ángel, yo ahí discrepo un poco en una cosa. Hay que tener en cuenta lo que ha ocurrido al final de la presidencia del semestre español como presidencia de la Unión Europea y muy particularmente aquel pleno en el que estuvo Pedro Sánchez y que tuvo un durísimo enfrentamiento con Weber, el presidente del Partido Popular Europeo y un personaje importante de la CDU alemana, en donde se dijeron de todo y donde hubo más que palabras mayores. Eso unido junto con otras cosas que no tienen nada que ver con el tema económico, como pueden ser todos esos acontecimientos relativos a si en España hay un buen grado de democracia o no. Yo creo que la opinión sobre Sánchez ha cambiado. ¿No lo crees así, Miguel Ángel Cornejo? Sí, pero no solamente por eso. A ver, una de las cosas que hablaba antes de los mentiros de Bruselas, el desastre de la gestión de la presidencia española ha sido espectacular y ha dejado completamente en evidencia al gobierno de Sánchez. Y uno de los sitios, o los rincones en los que más ha quedado en evidencia ha sido lo que han estado haciendo la señora Calviño y su sucesor, Cuerpo, que han sido, no diremos desastrosos, sino espectaculares. O sea, desde esa negociación que tuvo que acabar en el G20, porque fueron capaces de liquidarla en Europa, digamos que la imagen de competencia que pudiera tener el gobierno español se ha ido por el desagüe muy deprisa con esa presión. Como cual, prestigio, poco. Luego, lo que decíamos antes de la Internacional Socialista, no es lo mismo la Internacional Socialista que el Partido Socialista, bueno, que el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. La Internacional Socialista, el único partido grande que hay aparte del PSOE es el portugués. Todo lo demás son partidos más bien de extrema izquierda y restos de partidos socialistas, pues, americanos y la gente vamos a decir, chavista en resumen. Con lo cual, influencia real, pues que España es un país muy grande. Lo creamos o no, es uno de los países grandes de la Unión Europea. Entonces, los votos que tiene España y los votos que tiene una persona que es una de las pocas referencias que le quedan a la izquierda europea, se importaban, pero es que se está quedando muy, muy en evidencia. Yo, a pesar de todo, pienso, y como consecuencia de lo ocurrido en ese último pleno en el Parlamento Europeo, yo haciendo mis deducciones y mis análisis políticos, pienso que Pedro Sánchez se mostró en ese pleno tal y como es. Y quizás, dependiendo de cómo vayan a ser los resultados de las próximas elecciones europeas, ese pacto que hay entre socialistas y el Partido Popular Europeo, quizás uno de los objetivos de Sánchez sea dinamitarlo y ponerse a intentar pactar con los ecologistas verdes y toda esa retahíla de grupos que vamos a decir de izquierda o extrema izquierda. ¿Puede ser así, Miguel Ángel? Pues yo lamento discrepar de vuestra opinión. Eh, a mí me parece imposible que la izquierda europea, que no está ahora mismo en sus mejores momentos, sea capaz de tener una mayoría en las elecciones europeas. Yo creo que, al contrario, como los extremismos van a crecer, tanto los extremismos de los de extrema derecha como los de extrema izquierda, yo creo que va a ser todavía más necesaria esa unión del grupo socialista, del Grupo Popular y de los liberales europeos. Yo creo que se va a fortalecer todavía más porque van a tener algo menos de fuerza en el Parlamento Europeo. Con lo cual, yo creo que Sánchez,
como líder de los socialistas europeos, pues tendrá su peso importante en Europa, por más que en ese Es pleno... prácticamente lo que queda, porque en Europa, ni en Francia, ni en Italia, ni en Bélgica, ni en sí mismo o sea, Alemania, aunque el canciller es del Partido Socialdemócrata Alemán, es que, no, es que lo que es el socialismo europeo está por Ya, los suelos, ¿no? sí, pero también los liberales tampoco es que sean los más fuertes de Europa, y resulta que el presidente del Consejo de Europa es de los liberales, del grupo de los liberales. Quiere decir que esto es un apaño, es decir, es un acuerdo entre tres grandes formaciones que son las que están un poco más centradas y que están intentando evitar que los extremos, los extremismos puedan gobernar la Unión Europea, y ya está. Y entonces hay que repartir para todos. Y hay que repartir para los socialistas, para los liberales y para los populares. Y a los socialistas les tiene que tocar, y claro, Sánchez es el dirigente socialista europeo, con lo cual pues tiene su poder y su prestigio. Y yo creo que por eso le han estado pasando todas las que le han pasado durante estos últimos años. Y creo que va a seguir así. Yo no es que no tengo ninguna confianza, ya lo llevo diciendo desde hace meses y años, incluso aquí en la tertulia. Eh, Siempre decimos, ya siempre está Europa, tal, pero es que Europa nunca ha estado, y yo creo que no va, que en estas, Ni, mientras se mantenga la ni situación igual, está ni se le no va a espera, estar, ¿no? no va a estar con nosotros. Hablando del magnífico bagaje que ha presentado el gobierno de Sánchez hacia todas aquellas oportunidades que se han producido en Europa, de aquel famoso fondo de ayudas que se planteó en la Unión Europea de 700 y pico mil millones, en los cuales a España le correspondía el 18%, que eran los fondos New Generation, inicialmente con una cifra de 144.000 millones, de los cuales 60 y tantos mil eran a fondo perdido y el resto era pagar un 0,15% de interés. Resulta que no hemos sabido ejecutarlos, ha sido un desastre y las últimas consecuencias han sido las dimisiones de varios miembros del Ministerio de Hacienda y concretamente del departamento que ha gestionado estos fondos, hasta el punto de que su director general, Jorge Fabra, pues el pasado miércoles dimitió sin dar explicaciones, y hasta el momento de que hemos hecho el programa, pues no sabemos por qué ha dimitido, aunque nos lo imaginamos. Miguel Cornejo, ¿por qué crees que ha dimitido Jorge Fabra? Pues por lo mismo que los anteriores, porque a alguien hacen responsable de la incapacidad del departamento para gestionar los fondos adecuadamente. Que si se designa a alguien para hacer una tarea crítica para el país y la tarea no está hecha cuando vienen a pedir cuentas los que han puesto el dinero, pues alguien se corta la cabeza. Por eso decía que es mala noticia que Nadia Calviño esté ahora en el BEI. Es porque una persona que ha presidido sobre una administración capaz de ser, mejor dicho, incapaz de utilizar ese nivel de financiación de un modo útil, ahora está a cargo de coordinar a un nivel muchísimo más grande esencialmente lo mismo. Una enorme cantidad de fondos públicos que tienen que ir orientados de modo productivo a generar cambio en Europa. La señora Calviño, que no ha conseguido ejecutar, y lo que ha conseguido ejecutar no lo sabe reflejar. Bien, gracias a Dios, el BEI tiene muchísimos funcionarios tremendamente cualificados y una trayectoria enorme, con lo cual el peso de ella no será lo mismo que en España, pero no es una gran noticia precisamente por eso. De todas Miguel maneras, Ángel, Eugenio, ¿tu opinión Eugenio, cuál es respecto a esa dimisión de Jorge Fabra y de otros dos compañeros que se encargaban de gestionar fondos? Hay que decir también que eso es importante, que ante la falta de ejecución de los fondos y por otro lado, quizás por no tener el personal adecuado, el gobierno ha contratado consultores externos por valor de 50 millones de euros, ¿no? bueno, es que los fondos europeos están mal diseñados desde el principio, la ejecución o la forma de trabajarlos aquí en España. Ya lo dijimos cuando salió el Real Decreto y votamos el Real Decreto ahí en el Congreso, en el que no sabemos todavía a cambio de qué, Vox se abstuvo y consiguió el gobierno que saliera ese Real Decreto, que es el que tantos... Sin control, hay que decir, o sea, la votación de Vox originó que no hubiera un control sobre la gestión de Bueno, fondos. es que no solo es que no hubiera control, es que no es tanto, o sea, a mí
me preocupaba más que se hiciera bien, y es que no se podía hacer bien porque dependía de un grupo pequeño ahí en los ministerios, que es imposible que gestione bien unos fondos europeos tan importantes, ¿no? Que se tenían que regar por toda la economía española, por todos los sectores económicos y tal, ¿no? Era imposible. Y entonces yo creo que al final todos van dimitiendo porque están fracasando y se van yendo y no quieren asumir el desastre que además deberían saberlo, que es imposible que les salga bien, porque está mal diseñado. El sistema de los fondos de reconstrucción está mal diseñado y nunca van a funcionar adecuadamente. Y eso lo hemos visto durante todos estos años y seguimos viéndolo. La ejecución del año pasado es que yo no sé si fue, creo que del 17% de lo presupuestado. Es que me parece terrible. O sea, una cosa... Es tremendo, algo que era tan importante encima. O sea, a mí que salgan cosas mal en el gobierno es lógico, ¿no? Pero una cosa que es tan importante para el futuro del país, que salga tan mal, es un drama realmente para la economía española. Encima no se puede poner razones ideológicas, ¿no? Dices, es que esto no le convenía a alguien, ¿no? Es mala gestión, incapacidad para diseñar un sistema que funcione dentro de la administración pública y eso, cuidado, que lo está exportando. Miguel Ángel, te acordarás cómo en este programa pues han pasado personas como Juan Bravo cuando era consejero de Economía de la Junta de Andalucía, ha pasado Carlos Fernández, el que es consejero y era consejero de Castilla y León, ha pasado también el consejero de Murcia y han pasado distintas personas del equipo económico de Isabel Díaz Ayuso. Y siempre teníamos un mismo hilo conductor, es decir, de que ellos tenían preparados el tema de los fondos de una determinada manera, pero que había un grave problema de correa de transmisión, es decir, que una APP creada por el gobierno para que las comunidades autónomas agilizaran la burocracia para llevar a cabo esos fondos no funcionaba, no había una correa de transmisión y quedaba la sensación que el propio gobierno no sabía qué hacer, pero que la desinformación de las comunidades autónomas era absoluta, ¿no? Bueno, hay que recordar que incluso un consejero nos puso algún caso en el que se había creado una línea de financiación de fondos en el que solo había un posible demandante en toda la comunidad autónoma. O sea es que se ha hecho sin ningún sentido. Es decir, incluso a mí me da la sensación a veces que se ha hecho de forma consciente mal para algunas comunidades autónomas. Se han creado fondos que beneficiaban a unas comunidades autónomas frente a otras. Me da incluso la sensación. No lo sé porque no lo puedo saber. Yo no estoy en el diseño de los fondos, pero visto algunas de las líneas de los fondos de reconstrucción, parece que están diseñadas para una única dirección, que es las comunidades grandes y las comunidades ricas y no para las comunidades más pobres o que tienen problemas de despoblación, que tienen, por ejemplo, otras necesidades de las que se les planteaban. Claro, cuando tú haces porque, por ejemplo, una Castilla línea... y León, con el tema de la despoblación, de la localización industrial, del sector agrícola y demás, no es lo mismo que Madrid o Cataluña pueda ser Andalucía, ¿no? Exacto. Ya te digo, pero es que es muy significativo. Te digo, crear una línea, que lleves a una comunidad autónoma una línea de fondos donde solo hay un único posible demandante, pues es terrible, es que no se está haciendo nada bien. No se está haciendo nada bien. Y ese es el fracaso. Y ya te digo, por eso me parece tan dramático, porque es tan importante, me cansaré de Sí, me repetirlo. equivoco y la pena es que no esté Víctor hoy con nosotros, pero hubo un tema de crear una empresa aeroespacial del estilo de Gamesa en Extremadura, que cuando se presentó el proyecto, la propia Junta de Extremadura, en la época que estaba Fernández Vara como presidente, lo desechó, cuando tenía que haber sido la impulsora de ese proyecto y estaba basada en los fondos, ¿no? Sí, es que los PERTES, que son los grandes macroproyectos que son los de los que va a tirar toda la industria española, son los mayores fracasos de los fondos de reconstrucción. Es que es lo peor, que los grandes proyectos que tenían que ser los PERTES son los que más han fracasado. Algunos han tenido que rediseñarlos de nuevo, porque no había ninguna gran empresa que pudiera acceder a los fondos. Es que, o sea, ¿con qué cabeza se hacen esas cosas? Se diseñan esas cosas cuando no hay nadie quien pueda solicitarlo. Es que no tiene sentido. Y sobre todo los grandes, ¿eh? Ya te digo, porque una cosa pequeña, pues bueno, pues te puedes equivocar, pero los grandes
los PERTE, que tienen que ser algo negociado con la industria y con todos los sectores, pues han fracasado hasta ahora. Espero que en algún momento puedan hacerse bien, pero vamos, yo creo que mientras siga el sistema, haciéndolo ahí entre unos cuantos hay en algunos ministerios, me parece imposible que salgan bien. Miguel, los fondos parece ser que se han orientado, se han diseñado en un componente importante de lo poco que se ha ejecutado hacia el sector público. Es curioso que, por ejemplo, se le han dado cerca de 90 millones de euros a Radio Televisión Española y hacia otros organismos públicos. Lo cierto es que no existe una oficina de fondos en la que se pueda consultar esas inversiones, a dónde van destinados esos fondos, cómo se adjudican. Quizás el hecho de orientar al sector público puede ser más una actuación ideológica que de necesidad de España, porque ahí hay otras cosas como podrían ser, por ejemplo, toda la problemática de la sequía que se vive en el Levante, en Andalucía, en Extremadura o en la propia Castilla-La Mancha. Pues los fondos europeos podrían haber sido una magnífica oportunidad para resolver el tema. Y quien dice la sequía, pues dice otras cosas que son de vital necesidad para España, ¿no? Sí, de hecho, como creo que hemos comentado aquí, uno de los grandes ejes que tendría que haber tenido desde desembolso de los fondos era la mejora de las conducciones de aguas, que está escrito. Y fíjate, la inversión que ha habido ha sido relativamente nula. No, pero yo creo que lo que decías de que se haya orientado en gran parte a las administraciones, no solo por tema ideológico, hay un eje dentro de los que tiene que trabajar esos fondos, que es la mejora de las administraciones públicas, en ciencia y en todo lo demás. Y sobre todo a una administración pública le dices, tienes que sacarme 5 proyectos y te los saca. Si tú dices, voy a abrir una convocatoria y a ver quién se presenta y no se presentan, ha fallado. No sé si me explico. Que si lo que haces es decirles a tus administraciones autonómicas, vais a tener 9 millones este año, dame 5 planes, pues lo sacan de donde puedan. Si le dices a las empresas, si cumples estos requisitos vas a tener fondos, y dicen, pues no los cumplo, se te acabó. ¡Pua! Ejecución Pero imposible. si la propia administración central, por lo que nos han dicho aquí 4 o 5 consejeros de comunidades autónomas, ha sido la responsable, porque las comunidades autónomas más o menos nos decían que no sabían cómo presentar el proyecto y tampoco sabían qué documentación tenía que presentar para hacer el proyecto. Ni han sabido ejecutarlos. Vamos a ver, y esto lo sabemos de primera mano, la capacidad de una administración de ese tamaño para gestionar esa cantidad de fondos completamente fuera de lo normal, es que no hay proyectos de... Si tú intentas reformar una administración pública cambiando sus procesos y cambiando sus sistemas, no hay tantos sistemas que puedas cambiar y absorber ese cambio. Hay unos equipos que dices, ahora que me estas 5 aplicaciones, y dices, "Oiga, que se me va a caer la casa encima, que tendré que hacer una detrás de otra". No se puede forzar, es por lo que, pese a haber concedido, digamos, ese dinero, pues la ejecución luego va al ritmo que va. Hay que recordar una cosa, Miguel, Eugenio, que es que los que siempre ejecutan los fondos europeos no es la administración central, sino las comunidades autónomas. Y son las comunidades autónomas. Son los que están acostumbrados a trabajar con fondos europeos. Entonces, la administración central se ha visto sobrepasada, lógicamente, con toda esta gestión de estos proyectos, como es lógico, porque no está acostumbrada y nunca lo ha hecho. Y después, hablaba Miguel de los proyectos de digitalización de las administraciones públicas. Perfecto, pero hasta ahora no se ha conseguido. Hay que recordar las quejas que hay de algunas administraciones públicas por parte de los ciudadanos, de los usuarios de esas administraciones. Pasa con el tema de las pensiones, pasa con el tema del SEPE, pasa con muchas administraciones públicas. O sea que no está funcionando, no se está haciendo bien, porque no se está consiguiendo que la administración sea una administración más cercana y más útil para los ciudadanos. Un No fracaso. basta con echar dinero, no basta con echar dinero. Aquí, si me permitís que hable de mi territorio, digamos, no basta con decir, y ahora gástate esta cantidad de dinero en que en automatizar lo que tienes. No, tienes que ver cómo utilizar la tecnología para que funcione bien, mejor, más cercano al ciudadano, con menos errores, con todo lo que tiene que ser. No vale con decir voy a echar dinero a este flujo de trabajo de la administración de justicia, por decir una, para que funcione mejor. Luego resulta que no cumple con lo que necesitan de verdad los jueces, porque no les han ni preguntado. Entonces, o el proyecto se hace bien, o
la mejora, si existe, es poca. Y lo que haces es añadir un gasto que no necesitabas y más complicaciones y ahora una gestión del cambio, con lo cual tienes a los trabajadores públicos perdiendo el tiempo en él. Gastar por gastar no es mejorar la administración pública. Es falso. Es extraño que cuando una administración pública dispone de una cuantía económica tan importante que no tenga una oficina dedicada exclusivamente a fondos, por lo menos con información pública, que las propias administraciones que Sánchez presumió mucho durante la pandemia, que estaba ejerciendo una cogobernanza con supuestas 16 o 17 reuniones con presidentes autonómicos, que al fin y al cabo eran conferencias de Zoom. Pero es que ahora las administraciones públicas, las administraciones autonómicas le están pidiendo, por lo menos Madrid, Andalucía, Valencia y también la propia Castilla-La Mancha, que es una administración del signo político del presidente del gobierno, le están pidiendo una reunión de la conferencia de presidentes para hablar de la infrafinanciación que tienen las comunidades autónomas. Y sin duda, para las comunidades autónomas, esa infrafinanciación más el hecho de la mala ejecución y el desconocimiento de cómo se están ejecutando los fondos les influye mucho para llevar a cabo proyectos importantes. Digamos, en Murcia el agua, en Andalucía el agua y otras cosas, y en Castilla y León, por ejemplo, pues ayudar a modernizar un sector tan importante como es el campo por un lado y por otro sector que también tiene importancia en el PIB castellano-leonés, como es el sector del automóvil, ¿no, Miguel Ángel? Así es. De hecho, es que si te pones a pensar, es que no ves los cambios que ha provocado la gestión de estos fondos. Porque si dijeras, bueno, se ha cambiado, no sé, hay algún proyecto de país importante que nos asegure el futuro que se ha hecho a través de los fondos de reconstrucción, pues que ninguno. Nosotros les hemos hecho siempre propuestas. El tema del agua. El tema del agua es vital para el futuro del país. Pues se podía haber aprovechado los fondos de reconstrucción. Cuando les planteamos también el tema de la mochila austríaca, que también aseguraba también el futuro de las pensiones, se podía haber hecho con los fondos de reconstrucción. Es decir, hay muchos proyectos que se podían haber hecho que de verdad iban a cambiar el futuro del país. Pero de eso nada, o sea, es que no lo vemos, es que yo realmente no veo nada. No veo nada más allá de que algunas empresas han tenido unas ayudas y están desarrollando, haciendo, innovando, etcétera, sí, pero pues, pequeñas empresas, o sea, algún sector concreto, alguna empresa, pero no cambios realmente estructurales, cambios que aseguren el futuro del país, que es de lo que se trataba estos fondos de reconstrucción. No lo olvidemos, que no era para cubrir la crisis ni nada, era para dar una vuelta a la economía del país y adaptarla al futuro, a lo que va a venir en los próximos años, ¿no? Y hay un ejemplo muy claro que ha surgido estos últimos días y es como que la Comunidad Autónoma de Madrid tiene previsto en un futuro más o menos inmediato ayudar a que prácticamente el 30% de los madrileños pueda haber financiado en su totalidad una hipoteca para la compra de vivienda. La cuantía de la inversión parece que es importante y va a ir avalada por la Comunidad de Madrid, pero esto planteado desde el punto de vista de los fondos europeos podría haber sido muy interesante para que la Comunidad de Madrid pudiera utilizar también todo ese aval que va a hacer de ese 30% de los madrileños en otras cosas, ¿no, Miguel Cornejo? Bueno, hay dos cosas. Primero, efectivamente, utilizar ese dinero para mejorar la oferta de vivienda y por lo tanto reducir los precios habría sido una magnífica idea, porque aquí se promete, yo diría que cada ciclo electoral, una enorme cantidad de vivienda nueva, protegida o por lo menos económica, y luego no se construye una centésima parte, con lo cual es muy difícil que bajen los precios. Por otro, utilizar el dinero para subvencionar hipotecas desde el punto de vista de cualquier economista no No, o es sea, algo. por lo visto esa subvención lo que pretende es que dada la situación de la subida de tipos de interés y demás, que los madrileños, especialmente los jóvenes, puedan tener acceso a financiación para adquirir la vivienda. No quiero entrar en ese charco porque es política pura, pero francamente me parece una forma de ayudar a que los precios no bajen. Con lo cual, aunque sea a corto plazo una cosa muy agradable de oír, no es una buena manera de conseguir abaratar la vivienda. Pero bueno, Mm. esa es.
Miguel Ángel, como ya estamos prácticamente al final del programa, el Banco Europeo de Inversiones tiene, ¿qué tipo de control tiene sobre aquellas inversiones o aquellas peticiones de proyectos que tiene desde ayuntamientos, comunidades autónomas y el propio gobierno central a la hora de fiscalizar cómo se ejecuta ese dinero que presta o que vamos a decir, ese proyecto que ayuda? Pues cuando el BEI lo presta directamente, lógicamente hace un control, pues como si fuera un control bancario, un seguimiento como cualquier entidad financiera, ¿no? Cuando hace un préstamo a cualquier empresa. En el caso de que se le dé a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas a su vez lo distribuyan entre empresas, pues son las comunidades autónomas las responsables de esa financiación. Con lo cual, lo único que aporta son fondos que le tiene que devolver la comunidad. Entonces, cuando lo gestionan ellos directamente, lo gestionan como una entidad financiera. No es el caso de la Unión Europea, de los fondos europeos, de los fondos de reconstrucción en este caso, que no se está controlando absolutamente nada, sino que se controlan las operaciones, pero como cualquier entidad financiera. O sea que hay control perfectamente, se controla perfectamente. El tema es a quién se le da y a quién no, que eso sí que puede ser una decisión política. Eso puede ser, ¿no? Pero en el momento en que se concede, el control es un control de riesgos habitual de cualquier entidad financiera. Miguel Cordejo, prácticamente ya para finalizar, ¿qué se puede esperar de cara al futuro con respecto al Banco Europeo de Inversiones? En una sociedad como la española, cuya economía está languideciendo, que no hay, o sea, que no hay un camino claro en cuanto a cómo va el tejido productivo y que además se pretenden hacer experimentos en gaseosa como la reducción de la jornada laboral y demás. Eh, Desde ese aspecto, pues España, su economía va mal, va a necesitar financiación, pero por otra parte parece que a partir de las elecciones europeas pueden venir las reglas fiscales. Esos fondos, ese Banco Europeo de Inversiones, ¿qué nos puede aportar de cara al futuro, dada la situación española? El Banco Europeo de Inversiones debería ser magnífico para España, en el sentido de que es algo que no está sujeto a los presupuestos normales, es decir, va directamente o puede ir directamente a financiar a una empresa o a un fondo que invierta en empresas sin estropear las cuentas. Es decir, si en España fuéramos capaces de hacer un poco lo que estaba haciendo Miguel Ángel, hay un fondo regional a través del cual se canaliza dinero a empresas. Recordemos que el BEI no invierte en nada por debajo de 25 millones directamente, sino que va a través de un banco con un acuerdo, o una entidad financiera intermedia, ya sea un fondo de carácter semipúblico o privado. En España, por el tamaño de nuestras empresas, no hay tantos proyectos de ese tamaño. No hay tantas empresas que vayan a acceder a fondos del BEI. Las que hay pueden normalmente optar a más financiación. Las que tienen dificultades en España son las pequeñas. Para que las pequeñas opten, hacen falta esos fondos, hacen falta los acuerdos con bancos. Como decía hace un momento, Italia los está cerrando, además por un volumen importantísimo. En España no se les ha visto, hasta donde yo recuerde. Y de nuevo, pues iniciativa pública la que tiene que ir al BEI a decirle, oye, hacemos este fondo con estas características para desembolsar esta cantidad de dinero a este tipo de empresas en estas áreas. Y luego se tiene que comprometer a un nivel de gestión que al BEI le convenza, lo que decía antes Miguel Ángel. Esto no es los fondos de reconstrucción y desarrollo, de que tú me cumples estos hitos y yo me doy por contento. No, yo creo que me devuelvas el dinero en este plazo de esta manera y cumpliendo todo lo que viene en contrato. Eso no es un acuerdo laxo. O sea, es justo lo que hace falta, dinero y disciplina, pero hay que moverse para conseguirlo. Es decir, es una oportunidad enorme, a pesar de que esté Calviño ahí, es una oportunidad enorme. Seguirá por ahí. ¿Algo más que añadir de Miguel Ángel Paniagua, Miguel Ángel Cornejo? Sí, hay una cosa que quería añadir, que además nosotros hay que tener en cuenta que nosotros tenemos sociedades de garantía recíproca por todas las comunidades Sí. autónomas, casi todas las comunidades autónomas las tienen, que son instrumentos muy potentes para redistribuir los fondos a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos del país. Y yo creo que habría que utilizarlas, además de las entidades financieras, para llegar a todos esos colectivos. Pero ahora que hablas de las sociedades de garantía recíproca, son unos organismos interesantes porque ayudan a la creación de empresas, asesoran, orientan y controlan ese dinero que se da.
pero la verdad que son muy poco conocidas por los españoles en su funcionamiento y en su desarrollo, porque, a ver, en comunidades autónomas potentes, digamos, País Vasco, Cataluña y demás, o Madrid las manejan muy bien, pero en otras comunidades, no quiero dar nombres, es un organismo que está ahí y que la gente casi desconoce que existe, ¿no? Y un día hablaremos de ellas porque son absolutamente determinantes desde el punto de vista de nuevos emprendedores, de ayudas para la creación de empresas, incluso de orientación, vamos a decir, estratégica desde el punto de vista económico. Acompañan, vamos a decir, entre comillas, a la concesión de créditos. Son entidades importantes de las cuales vamos a hablar, pues, en un futuro cercano. Me parece muy ¿Algo bien. más? Nada más, que me parece una muy buena idea. Pues amigos y amigas de Café de Economía, esto ha sido este domingo. Hoy hemos querido ser un poco descriptivos y formativos en cuanto a un organismo que es últimamente muy hablado, pero que en muchos casos se desconoce qué es, cómo es, para qué sirve y qué es lo que nos puede beneficiar. Pero lo cierto es que hay una española. Vamos a fiscalizar de cara a futuro como Nadia Calviño o nada Calviño, como dirían algunos, si ha sido una mala ministra de Economía, a ver qué tal es como presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Esto ha sido todo por hoy. Disfrutar del café, disfrutar del domingo. Los gallegos a cumplir con vuestra obligación de ir a votar y que gane, pues quien tiene que ganar. No vamos a decirlo, pero está muy claro quién ha tenido 4 mayorías absolutas y pensamos que Redondo va a tener la quinta mayoría absoluta, pero dentro de aproximadamente 12 horas sabremos si hay cambio político en Galicia, si no hay cambio político en Galicia, o si algunos como el señor Sánchez y demás se la tienen que empainar. Amigos y amigas de Café de Economía, hasta la semana que viene. Feliz domingo. Adiós. La próxima.